como Óscar Quispe, que es el jefe de la unidad de investigación del diario Perú 21. Desde hace varios años ya ocupa esta función, es usted, y en los últimos tiempos se ha ilustrado por revelaciones respecto de los casos de corrupción en particular. Esto es tanto más importante que el ritmo de la información ha evolucionado desde que se inventaron los diarios, hace 18 o 19, y ahora los diarios no necesariamente son la fuente de las noticias últimas, la gente ya está enterada, lo que busca es otra cosa, entre otras, orientación y sobre todo también investigación más de fondo. Por eso es importante que usted venga, que nos explique un poco los, digamos, temas principales sobre los que ha estado ahora último. Sin duda, algunos de ellos, los más recientes, tienen que ver con el exministro Senmachi, puesto que veo que se ha engarzado en una polémica en Twitter con él, ¿no? Sí, don Fernando, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Saludo a toda la audiencia de Perú 21 también. Bueno, más que la polémica en Twitter, la investigación del caso El Español nos ha llevado a conocer que durante la gestión de Dimitris Enmanche en el Ministerio del Interior funcionó un despacho ministerial paralelo, un despacho ministerial clandestino, fuera de las oficinas que todos conocemos en Canaval y Moreira. ¿Por qué nosotros hemos sostenido esto en el diario después de la investigación que hemos hecho, los documentos a los que hemos accedido? Fue porque Dimitris Enmanche realiza una declaración en la Fiscalía del equipo especial que dirige la fiscal Marita Barreto el 11 de marzo, en donde después de muchos meses de haber dejado la cartera, de haber dejado Interior, él decide confesar que se reunió en 3 oportunidades, siendo ministro del Interior, en la casa de este personaje, El Español, para tratar temas precisamente del ministerio. En específico, lo que se conoce es que en las reuniones del mes de junio se trataron los cambios de las posiciones en las principales jefaturas policiales del país. Dimitris Enmanche le dice a la Fiscalía y confirma una información que ya había dado un colaborador eficaz que decía que a esa casa de la calle Roma, que por cierto se ha vuelto muy famosa esa casa de la calle Roma, hoy duda. También allanaron a un vecino del Español, Aníbal Torres. El señor Aníbal Torres. ¿Es pura casualidad esa vecindad? Están en la misma calle, El Español entiendo que está en el 316 y Aníbal Torres está en el 371. O sea, están ahí muy cerquita. Pues bien, El Español dice que a su casa fueron Dimitris Enmanche y el entonces comandante general de la policía, Vera Llerena. Que no sabía que era el español, ¿eh? Él pensaba que era el gringo. El gringo, porque el Pedro presidente le había Castillo... pedido, oye, quiero que veas al gringo. Y este señor, un sabueso entrenado, no asoció con el español. Eso es lo que él dice. Sí, bueno. Nos lo dijo acá, sí. Claro, Pedro Castillo le dice al comandante general de la policía: vaya y coordine todo con El Español, porque Pedro Castillo... Con el gringo. Según ¿Por qué? Porque Pedro Castillo ya había hecho ese nexo, ese enlace, y le había entregado las puertas del Ministerio del Interior y de la Policía a este personaje. Es por eso que van con Dimitris Enmanche y le presentan una lista de posibles cambios que se iban a dar en el mes de junio, a mitad de año. Todo orientado a garantizar la impunidad de Pedro Castillo. Los cambios no respondían a ningún interés en lucha contra la delincuencia, sino todo lo contrario. Sí, apoyarse eventualmente en ella para favorecer a Pedro Castillo. Hay una frase en la declaración de Dimitris Enmanche en la Fiscalía que dice que los cambios debían sumar a la gestión. Entonces ellos buscaban gente adepta al gobierno y que les ayude a seguir con su plan, bueno, no podríamos decir políticas de Estado, sino con los caprichos entonces del presidente Pedro Castillo. Le llevan la lista al Español. El Español dice, bueno, ¿por qué no ponemos a este del Callao, lo ponemos acá, a este lo mandamos a Tacna, a este lo mandamos a otro lado? Y luego, ¿y cómo se concreta este hecho? Es que el 11 de junio aparece en el diario El Peruano la resolución suprema firmada por Pedro Castillo y Dimitris Enmanche con los cambios que previamente se habían diseñado y acomodado en la calle Roma. Bueno, usted nos dice que hablaban sobre 3 temas. Primero se nos ha explicado los nombramientos de los jefes. ¿Cuáles son los otros 2 temas? Hubo 3 reuniones. Eso fue lo que dijo Dimitris Enmanche. Sí. 3 reuniones en la Casa del Español cuando él ya era ministro del Interior. Uno de los temas es precisamente el que estoy explicando de los cambios policiales. Eran 3 reuniones, no exactamente 3 temas. Lo que se conoce es que
cuando Dimitri Semanche fue ministro, trataron en varias reuniones, en estas 3 reuniones, perdón, trataron el tema de los cambios policiales porque se tenían que ajustar. Ahora, Semanche sale por la fuga de Juan Silva. ¿Quién organizó esa fuga? ¿Cómo así se pudo producir? Hasta el momento vigente, ¿no? Eso es lo que se debe investigar. Recordemos que en su momento cuando se fugó Juan Silva, hubo un pequeño ahí encontrón entre Dimitri Semanche y el entonces jefe de la DIRCOTE, Óscar Arriola. Recordemos que Óscar Arriola, el general Óscar Arriola, que ahora es jefe de IRINCRI, hizo un operativo que se conoció que fue en la casa de Asia, en donde ellos tenían de un sobrino de que Pedro Castillo, ahí estaba Fray Vázquez Castillo. Entonces, ¿cuál fue el encontrón de estos 2 personajes? Dimitri era ministro. Dimitri decía que primero que la policía no debía o que la vigilancia que realizaba la policía no constituía el seguimiento en el caso de Juan Silva, ¿no? ¿Por qué? Porque Juan Silva se escapa cuando la policía lo deja de seguir, porque según la información que se tiene es que se perdió entre algunas calles de la avenida Arequipa y por ahí con 28 de julio. Entonces, cuando le preguntan al ministro Dimitri Semanche por qué no lo siguió la policía, Dimitri dice la vigilancia no tenía nada que ver con el seguimiento, cosa que policías como Óscar Arriola aclararon. Sí, atenta contra el sentido común. Claro, aclararon exigencias más elementales. Que la vigilancia sí tenía que ver con seguir a la persona que estaba siendo investigada para ver a qué lugares se movía y con quién se reunía. Digamos que fue favorecida esa fuga. Siempre lo sospechamos, los indicios apuntan que además en ese sentido. Fue favorecida. Y entonces cayó Semanche, el Congreso no soportó eso y llegó Mariano González. Llegó Mariano González. Con su revolución. Creó el equipo especial. Ya. ¿Idea de quién fue? La creación del equipo especial entiendo yo que fue un pedido también del Ministerio Público y que el señor Mariano González accedió porque vio que esa iba a ser la manera de poder investigar desde la policía con los mejores valores que tenía la policía. ¿Cómo logró hacer eso? Pese a que los jefes de la policía en ese momento y el señor Castillo sobre todo miraban con la más grande desconfianza cualquier autonomía de los investigadores y sobre todo de Harbel Corchado. Lo hizo y lo sacaron, pues. Sí. Pero lo hizo. Pero en las pocas semanas, ¿cuántas semanas estuvo? Menos de un mes, ¿no? Creo que sí, menos de un mes. No y sin embargo logró dejar. Y acá vino ese día, que lo echaron, se enteró por tweets, y lo que dijo es, hay que respaldar el equipo especial de investigación. Nunca me olvidaré. Insistió en eso. ¿Qué es lo que pasaba? Esa conformación del equipo especial se podía tranquilamente cambiar con otra resolución ministerial que lo podía hacer el ministro que lo siguió, que entiendo fue Willy Huerta. Pero si Willy Huerta sacaba una resolución ministerial diciendo dejar sin efecto la conformación del equipo especial, Willy Huerta se convertía, desde el momento que lo hubiese hecho, en el principal obstáculo a las investigaciones y a la lucha contra la corrupción. Es por eso que Willy Huerta nunca se atreve a hacer una resolución ministerial para dejar sin efecto la resolución ministerial de Mariano González. Incluso acá nos ha dicho de que, como una prueba de que era independiente a Pedro Castillo, que lo estaban presionando y presionando para que disuelva el equipo. Pero él mantuvo al comandante general Raúl Alfaro, que ahora todos conocemos que... Como otro que tenía un muy buen diálogo con el español. Y Raúl Alfaro le dice a la prensa y le dice a la fiscalía cuando le preguntan qué otras reuniones había tenido con el español, aparte de la fotografía famosa en la sede del Callao, en donde Raúl Alfaro dice que fue circunstancial porque lo invitó otro jefe de la policía. Entonces Alfaro en su momento negó que había tenido chats, dijo que no lo conocía, dijo que no se había reunido con él y hasta le terminó regalando las botas el español al comandante general Raúl Alfaro. El uniforme entero. ¿A usted le ha sorprendido que el español dichoso se halla ahora en libertad y que se verá el caso de una supuesta restricción de salir de extranjeros recién la próxima semana? Entiendo que eso es un mensaje. Yo lo leo como un mensaje. ¿Por qué? Porque toda persona que decide acogerse o decide colaborar con la fiscalía, creo que va a tener un beneficio, ¿no? Lo hace para lograr un beneficio, que en este caso parece que ha sido evitar una medida de prisión preventiva, porque al español lo detienen. Y ahí es donde le incautan el celular, donde todos hemos visto estas conversaciones con el general Raúl Alfaro. Entonces, él parece que ha venido colaborando con la fiscalía
y la Fiscalía decide no pedir la prisión preventiva después de que pasaron los 10 días de la detención preliminar. Es difícil preguntarle a un periodista de investigación sobre lo que puede suceder en el futuro, que son siempre hipótesis. Pero ¿cuál es su intuición? ¿Ante qué revelaciones vamos a vivir los próximos días? Por la información que tenemos es que se van a seguir conociendo con qué otros personajes con los que ha tenido relación el español. No solo ha sido con el general Raúl Alfaro y con el señor Dimitri Semanche. Primero nos enteramos de Raúl Alfaro, luego nos enteramos de Dimitri Semanche. Pero probablemente hayan otros ministros o otros jefes policiales con los que sí haya tenido relación. También podríamos terminar de responder cómo es que hubo ascensos en la policía que nadie se explicaba por qué esas personas habían logrado el grado de general. Se sabe por ahí que a cambio de un pago de $20.000, parte de esos $20.000 terminaron con Bruno Pacheco, sí, los descubrieron. El famoso servicio higiénico, sí. Y probablemente ya tengamos la respuesta más adelante de qué pasó con los ascensos de generales, ¿no? Porque muchos de los generales que aparecen en la lista de cambios que se trató en la Casa del Español fueron los generales que están, o son los generales que están involucrados en la investigación fiscal por el pago de coimas para poder ascender. ¿Es posible que todo esto conduzca a que alguno de los prófugos reaparezca? A ver, entiendo que ya no hay mucho interés, por ejemplo, por capturar a Fray Vázquez, porque lo que él podría entregar y ofrecer a estas alturas, a estos momentos de la investigación, no aportaría mucho en las carpetas fiscales que ya se tienen. Bueno, pero es un impacto devastador que un sobrino directo del presidente de la República pase a confesar, ¿no? Por eso hasta ahora el señor Fray Vázquez no aparece, ¿no? Y apareció otro sobrino, el sobrino Cledin, su hermano, Cledin Vázquez, que también se la ha visto en foto con el español. Estuvo en la foto con el español y el general Raúl Alfaro. Sí. Juan Silva también sigue prófugo. Probablemente también yo creo que lo que ofrezca a estas alturas a la investigación, las declaraciones de Juan Silva, lo que permitiría sería corroborar. Pero más allá de conocer hechos nuevos, yo creo que Juan Silva ya no aportaría mucho. Es por eso que la investigación o la forma de cómo se le está buscando en estos momentos, creo que no dejó de ser prioridad Juan Silva. Hay otras prioridades. ¿No? ¿Qué posibilidades hay de que la línea de autonomía total de la policía frente a las presiones políticas que pueden haber todavía al interior de ella prevalezca? Hay muy buenos comentarios del general Angulo, del que acaba de asumir la comandancia general de la policía. Muchos generales, coroneles, oficiales lo respetan porque el general no ha estado involucrado nunca, ni siquiera en alguna pequeña sospecha de corrupción. Y en estos momentos lo que la policía necesita es primero limpiarse de sospechas de corrupción, limpiarse de sospechas de malas compras y volver a reencontrarse con la sociedad. Porque la policía ha tenido un protagonismo durante las últimas protestas y ahora toca que la policía tome otra vez tome acción y retome ese contacto con la ciudadanía, ¿no? Que se vuelva que se reconcilie con los ciudadanos, ¿no? Que ven no solo en la policía desde un sector, lo ven como personas que abusan de su autoridad, sino también lo ven como una institución manchada por la corrupción. Entonces el general Angulo tiene ese trabajo, ¿no? De acuerdo. Vamos a concluir con un tuit que hemos conocido en los últimos minutos de la Fiscalía relativo a el señor que usted conoce, Víctor Hugo Torres Merino. Lo que dice es: Fiscalía de la Nación realiza indagaciones previas en la sede del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, que ocupó Dina Boluarte, y 2 de sus programas nacionales para recabar documentación de 4 presuntas contrataciones que habrían beneficiado a Víctor Hugo Torres Merino. Es el tuit número 1. Vamos con el tuit número 2, por favor. Las diligencias se realizaron en los locales del Programa Nacional Plataforma de Acción
para Inclusión Social y el Programa Nacional de Alimentación Escolar Cali Huarma. Los contratos se habrían generado en la gestión de la exministra Dina Boluarte Segarra. ¿Qué aporta esto a nuestro panorama incierto? Bueno, al tema del que estamos tratando la policía, no mucho. No. Entiendo que es otra investigación que tiene el Ministerio Público sobre Dina Boluarte, pero cuando fue ministra de Inclusión Social. Del MIDI. Bueno, Óscar Quispe, muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo y lo seguiremos leyendo. Cada día nos está dando informaciones. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias.